Es el domingo quinto de Cuaresma del ciclo B. Estamos llegando al final de la Cuaresma. Ya el próximo domingo comienza la Semana Santa y lo hacemos con la celebración del Domingo de Ramos. Pero hoy las lecturas quieren que estos días de Cuaresma que nos faltan podamos concentrarnos y poner toda nuestra atención en Jesús, nuestro Señor, vencedor del pecado y de la muerte. Cristo mismo nos lo dice. Ahora ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Y qué gloria puede haber en el sufrimiento? Cristo está a punto de ser arrestado, de ser maltratado y asesinado, pero aún así nos habla de su gloria. Él es consciente de que su sufrimiento y su muerte salvarían muchas vidas, nos salvarían a nosotros. Por lo tanto, Cristo se ofreció a sí mismo, ofreció su sufrimiento y su vida para restaurar una alianza, la vida eterna para todos los que creen en Él. Su sufrimiento nos abre un camino de esperanza a todos nosotros. Pero también en este Evangelio que hemos escuchado, aparecen unas palabras desafiantes. Yo diría que pocas veces se encuentran en la Escritura palabras tan desafiantes como estas que recogen una convicción muy profunda de Jesús, en las que Él dice: os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. La idea de Jesús es clara. ¿Por qué? Pues porque con la vida sucede algo parecido a lo del grano de trigo, que tiene que morir para dar fruto. Si no muere, el grano se queda encima del terreno y no se fecunda. Por el contrario, si muere, si entra al interior de la tierra, volverá a crecer, dando nuevos granos y dando vida. Por eso, con este lenguaje tan gráfico, lleno de fuerza, Jesús intenta dejar entrever que su muerte, lejos de ser un fracaso, será todo lo contrario. Será precisamente lo que dará fecundidad a su vida. Por eso, al mismo tiempo, invita a sus discípulos a vivir según esta misma ley, dar la vida. Hermanos, Jesús insiste a sus discípulos en la necesidad de dar la vida, de morir por los demás. No se puede engendrar vida sin dar la propia vida. No es posible ayudar a vivir si uno no está dispuesto a entregarse por los demás. Nadie contribuye a un mundo mejor, a un mundo más justo, más humano, y sigue viviendo apegado a su propio bienestar y a sus propios intereses. Nadie trabaja seriamente por el reino de Dios y su justicia si no está dispuesto a asumir los riesgos y los rechazos, así como la persecución que sufrió Cristo. Nosotros somos humanos y como humanos
Nos pasamos la vida tratando de evitar los sufrimientos y los problemas. Vivimos atados y esclavos de esa ley y esa cultura del bienestar que nos empuja una y otra vez a organizarnos de la manera más cómoda y más placentera posible. Esta cultura del bienestar se convierte en muchos momentos como en el ideal de vida. Sin embargo, olvidamos con mucha frecuencia que hay sufrimientos en la vida que necesitamos asumir si queremos de verdad que nuestra vida sea fecunda y sea creativa. No podemos huir del sufrimiento. No podemos esconderlo o taparlo, porque está ahí presente. La obsesión por el bienestar, por el confort, por el placer, nos empequeñece como personas. ¿Por qué? Pues porque nos estamos acostumbrando a vivir de espalda al sufrimiento. Vivir de espalda al sufrimiento significa vivir de espalda a la realidad y por tanto a los demás. Y por tanto a Dios. A veces esta obsesión por la cultura del bienestar hace que pensemos que esto es lo realmente inteligente y lo realmente sensato para poder ser felices. Pero hermanos míos, esto es un error, porque seguramente lograremos evitar algunos problemas, evitaremos algunos sinsabores, pero nuestro bienestar estará cada vez más vacío. Nuestra vida será cada vez más aburrida y más estéril. Y nuestra propia fe y nuestra propia religión cada vez más triste y más egoísta. Hermanos míos, debemos estar listos para hacerle frente a esta cultura del bienestar. Y por el contrario, ¿estás dispuestos en este momento que vivimos a dar lo mejor de nosotros mismos? Morir como ese grano de trigo que muere para regenerarse. Sí. Cualquier cosa que hagas por tu hermano no quedará sin recompensa. Cada vez que eres capaz de olvidarte de ti y poner al otro delante de ti, estás creciendo como persona y estás engrandeciendo el reino de Dios. Sí, hablando de dar la vida, hablando del morir a nosotros mismos, cuando vivimos en torno a esto, en este darse, en este morir, en este entregarse, estamos luchando por la justicia y buscando la verdad. Cuando decimos no al pecado, no a la corrupción, no a la inmoralidad, estamos haciendo crecer esa semilla de trigo. Por eso, hermanos míos, esas muertes diarias que realmente nos cuestan y nos agotan, pero al mismo tiempo nos fortalecen espiritualmente y nos dan ese coraje para que en medio de la persecución, en medio de la dificultad, no nos rindamos,
sino que podamos mirarlo a Él y seguir cumpliendo con nuestra misión y nuestra tarea cristiana. Por tanto, mientras continuamos nuestro caminar con Cristo, el pensamiento de su propio sufrimiento y muerte debe fortalecernos a nosotros diariamente para intentar seguir sus huellas y hacer lo mismo. Porque corremos el peligro de pensar que lo único positivo que puede construir nuestra vida es la salud, el éxito, lo agradable, lo que nos hace bien. Y no es verdad. Alguien puede preguntar, bueno, ¿y qué puede aportar de bueno, de positivo una enfermedad, un sufrimiento, la desgracia o el fracaso? ¿Qué puede aportar de bueno y de positivo? Pensemos en esa experiencia dolorosa que muchas veces llama a nuestra puerta. Me refiero a la enfermedad, que todos nosotros puede vivir en cualquier momento, en cualquier momento. Pues bien, a veces la enfermedad, que tanto nos duele, tanto nos cuesta aceptarla, se nos presenta como una experiencia a veces de crecimiento y de renovación. La enfermedad no siempre tiene que ser algo totalmente malo o negativo. La enfermedad también puede ayudarnos a crecer y a renovar nuestra vida de cara a Dios. Puesto que cuando llega la enfermedad, si es grave, te desestabiliza, te hace salir de esa cultura del bienestar, te roba tu seguridad, te roba tu seguridad en la que estamos afincados en muchos momentos. Antes de experimentar la enfermedad, vivíamos tranquilos y de pronto, de la noche a la mañana, llama a tu puerta un cáncer y pronto nos vamos a ver obligados a dejar el trabajo y detener nuestra vida, esa vida placentera que estábamos intentando construir. Y es en estos momentos de crisis en los que llegamos a preguntarnos, bueno, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Es que me voy a curar? ¿Podré hacer de nuevo mi vida de siempre? Al enfermar, comprobamos que la vida es frágil y que en todo momento está amenazada, porque en cualquier momento puede ocurrir un accidente o simplemente una enfermedad. Pero si estamos atentos, vamos a descubrir cómo el sufrimiento nos invita a apoyarnos en Dios. Sí, cuando llegan esos momentos difíciles que no entendemos, que no comprendemos, es el momento de reconciliarse con uno mismo y con Dios. Es el momento de confesar los errores del pasado para acoger en nosotros la paz y el perdón. Porque no todo es malo, no todo es negativo. Dios está con nosotros. El sufrimiento, en lugar de destruirnos, nos ayuda a abrir los ojos, a ver con realidad el mundo en el que vivimos. Nos ayuda a destruir nuestras falsas ilusiones
y a descubrir lo que de verdad es importante en la vida y lo que uno no quisiera perder nunca, como es la fe, como es el amor de Dios, como es esa paz interior que me envuelve y que me permite mantenerme vivo y lleno de esperanza. Cuando llega el sufrimiento, es el momento para pensar. Sí, es el momento de reorganizar nuestra vida y de ponernos de cara a Dios. A lo mejor hemos estado de espaldas a Dios, pero al llegar estos momentos nos toca reflexionar y ponernos de cara a Dios. Queridos hermanos, la noche, la oscuridad, la enfermedad, el sufrimiento no es eterno. No es eterno. Siempre llegará el día, llegará la luz y brillará en medio de las tinieblas esa luz gozosa de Cristo resucitado, que es lo que le da sentido a nuestra vida. Ahí está. Siguiendo a Cristo, descubrimos que el grano de trigo que muere da fruto y que el sufrimiento purifica y puede conducir a una vida más sana. Por eso lo que Jesús busca a lo largo de toda su vida es la felicidad del otro, la felicidad del ser humano, tu felicidad. ¿Por qué Jesús está dispuesto a dar su vida? Para que tú la disfrutes, para que tú la ganes para ti. Sí. Por ello, hermano mío, lucha contra toda clase de sufrimientos. Los que provienen de la injusticia de los mismos hombres y los que provienen de manera inevitable. Pero lo que hace con tal radicalidad y verdad, que en su búsqueda de felicidad para todos nunca se detiene ni siquiera ante el propio sufrimiento, sino que asume con fidelidad al Padre y por amor a nosotros todo dolor. Por eso, llevar la cruz siguiendo a Cristo no significa añadir a la vida nuevos sufrimientos y nuevas cargas, no. Como si esto nos identificara sin más con el crucificado. No es así. Quien quiere seguir a Cristo de verdad no se pone a inventar sufrimientos, se dispone a vivir cada día, asumiendo los retos que el mismo día nos presenta. La cruz se asume como consecuencia de esta experiencia de Dios y ese deseo de seguirlo allá donde Él te pida, sirviendo y dándose a los demás. Queridos hermanos, no os dejéis arrastrar por las malas influencias. Buscad en todo momento el reino de Dios. Buscad en todo momento el amor, la paz, la justicia y estaréis en el camino exacto. Que el Señor, Dios Padre de todos nosotros, nos ayude a cada uno a caminar en pos de Él al servicio de los demás. Amén.